Bien, buenas tardes. Quienes saluda es el letrado Rey Miranda Juan Pablo II del Estudio Jurídico y Cría Asociados. En esta oportunidad voy a desarrollar los delitos contra la familia, los cuales enmarcan lo que es los matrimonios ilegales, enmarcan delitos contra el Estado civil, enmarcan atentados contra la patria potestad y el delito de omisión a la asistencia familiar. Específicamente, el día de hoy voy a tratar los matrimonios ilegales dentro del subtipo del delito de bigamia. Antes de empezar a desarrollar este delito, es preciso tener en cuenta que nuestra legislación civil recoge el matrimonio, entendido esto como el matrimonio heterosexual, que es la unión entre un hombre y una mujer. A diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo la norteamericana, donde recoge el matrimonio entre ambos sexos, mujer-mujer, hombre-hombre. Sin embargo, nuestra legislación nacional no. Otro punto a tener en cuenta también que el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer que tiene como finalidad unir lazos familiares y realizar la procreación. Dicho esto, dicho esto, nuestro ordenamiento jurídico, específicamente nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, en el artículo cuarto prescribe lo siguiente. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Es por ello que el Código Civil recoge el principio del interés superior del niño y del adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También nos dice, protege a la familia, que es esa unión, ese lazo, y promueven el matrimonio, entendido el matrimonio civil. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales, es decir, recogen tanto a la familia como al matrimonio. Conforme lo precisé, nuestro ordenamiento jurídico hace mención o regula el ámbito de los matrimonios civiles. Los matrimonios religiosos no tienen relevancia jurídica, pero sí quizás tenga relevancia emocional. Tiene que ver en el tema de los valores, pero no el ámbito jurídico. Dicho esto, voy a desarrollar el primer tipo penal del delito de matrimonios ilegales. En primer punto tenemos la bigamia. Voy a realizar la lectura, hacer una lectura literal de lo que nos prescribe nuestro Código Penal, en la cual prescribe lo siguiente. El casado que contrae matrimonio, ese es el primer supuesto. Segundo dice, si respecto a su estado civil induce horror a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio, la pena será privativa de libertad, conforme está nuestro ordenamiento sustantivo. Entonces, aquí vemos que nuestro legislador hace mención a lo siguiente y nos precisa que el autor, la llamada sujeto activo, tiene una cualidad y esa cualidad es que sea casado. Por eso dice el casado que contrae matrimonio. Ahora, ese casado, su conducta tiene que conllevar a inducirle a un error al sujeto pasivo, para que ésta acepte. Por ejemplo, vemos acá en las fotografías, Jorge está casado con María, el primer matrimonio, y Jorge induce a error a Marta para que ésta acepte también su matrimonio. Entonces, ya realizando la estructura del tipo penal, vamos a precisar lo siguiente. Dentro de la tipicidad objetiva hace mención
a una cualidad que debe tener o que tiene el sujeto activo, que es el casado. El sujeto activo tiene que estar, como se dice, ya unido en un matrimonio civil. Dentro de la estructura del tipo penal existen sujetos, tanto activos como pasivos. Sujeto activo tiene que ser la persona que se encuentra previamente unida a un matrimonio que tenga eficacia jurídica. Esta eficacia jurídica es entendida o hace referencia al matrimonio civil. Luego, el sujeto pasivo hace referencia a lo siguiente. A opinión del suscrito, existe una pluralidad de sujetos pasivos. ¿Por qué existe una pluralidad de sujetos pasivos? Porque conforme al ejemplo que puse, Pedro está casado con María. Ella es la primera cónyuge. Ella es la primer sujeto pasivo. Luego, si Pedro hace inducir a error a Marta para que ésta se case, entonces quien va a ser nuevamente sujeto pasivo va a ser Marta. ¿Correcto? Por eso existe una pluralidad de sujetos pasivos. Así como existe una pluralidad de sujetos pasivos, también existe una pluralidad de bienes jurídicos protegidos. ¿Por qué? Porque acá protegemos a la honestidad de la mujer. Se preguntará, ¿una mujer puede cometer el delito de bigamia? Claro, porque si nosotros nos remitimos al tipo penal, no hace referencia, es el varón o la mujer, no hace distinción. Por eso, en ese tipo de delitos, también puede cometer bigamia la mujer. Luego tenemos reputación del cónyuge ofendido. Y finalmente, el estado civil de las personas. Por eso yo mencioné a un inicio que nuestra legislación protege, protege los matrimonios civiles. Los matrimonios civiles. Continuando, vamos a desarrollar la tipicidad subjetiva. Este tipo de delitos es netamente doloso. ¿Por qué doloso? Porque Pedro tiene conocimiento y sabe que él se encuentra casado. Y él conoce que volver a contraer matrimonio con otra persona está prohibido. Sin embargo, pese a tener conocimiento de eso, actúa y se casa nuevamente. Por eso se manifiesta que es netamente doloso. La antijuricidad está enmarcado netamente a los elementos objetivos y elementos subjetivos, entendidos estos como si la conducta del autor se encuentre enmarcada o revestida por una causal de eximente de responsabilidad regulada en el artículo 20 de nuestro Código Sustantivo. Y como otro elemento tenemos la culpabilidad. Dentro de la culpabilidad debemos de tener en cuenta lo siguiente, ver si la conducta del autor es típica y no concurre en alguna causa de justificación. Ese es número uno, para determinar si es culpable o no. Segundo, verificar si la conducta, además de ser típica, es antijurídica. Es decir, es mayor de edad, sufre de alguna anomalía psíquica con documento idóneo que corrobore esa anomalía psíquica o es inimputable, existe algún medio probatorio o algún elemento de convicción que corrobore esa inimputabilidad y determinar si existe una antijuricidad en su conducta o existe un error de prohibición. Para determinar que una conducta es culpable, en este tipo de delitos se tiene que corroborar estos cuatro elementos
de este tipo penal. Finalmente, vamos a dar lectura a una pequeña jurisprudencia en la cual nos precisa o nos aclara cuándo se consuma, se materializa, se realiza este delito de bigamia. En la cual nos dice, el delito de bigamia se consuma cuando se contrae el matrimonio, no siendo necesario, ojo, no siendo necesario que ese se haya consumado. Esta consumación hace referencia a que cuando tú vas a contraer matrimonio, por ejemplo, en esta fotografía manifestamos que ellos ya contrajeron matrimonio. ¿Por qué? Porque salen felices luego de haber dicho acepto ante una autoridad. Puede ser el alcalde de una municipalidad, etc. No es necesario este evento. Por eso dice, no siendo necesario que este se haya consumado. Pues basta, es decir, única y exclusivamente o únicamente es determinante que éste sea considerado celebrado después de prestar el consentimiento con los contrayentes. Es decir, la palabra mágica, como yo lo denomino, señor Pedro, ¿usted acepta a María como esposa? Y Pedro dice, sí. Señora María, ¿usted acepta como esposo a Pedro? Sí. Basta, según para esta legislación, para esta jurisprudencia, basta que ambos contrayentes hayan dado el sí para que se consume el delito de bigamia. Por eso dice acá, después de prestar el consentimiento de los contrayentes, es decir, sí, acepto, y producida la respectiva declaración oficial público que los declaró unidos en matrimonio. Es decir, yo digo, sí, acepto, y la autoridad municipal, el alcalde, el jefe de registro civil o algún representante manifiesta lo siguiente. Bueno, en nombre de la municipalidad lo declaro marido y mujer. Basta esa también palabra, el sí, y declararlos formalmente o legalmente unidos, basta para que sean considerados contrayentes. Y basta para que se materialice el delito de bigamia. Cuando se realizan todas las formalidades necesarias de perfección del segundo matrimonio, incluida la mutua aceptación de los contrayentes, no siendo necesaria la cohabitación posterior. Esto también es preciso aclarar. Si Pedro se vuelve a casar con Marta, es suficiente la aceptación de ambos cónyuges, de ambos contrayentes. Así no estén cohabitando, como dice acá, no siendo necesaria la cohabitación posterior, es decir, que vivan juntos. Buenos señores, eso sería todo por el día de hoy. No olvidar, si les ha gustado, suscribirse al canal, dar sus comentarios, ¿no? Y para cualquier consulta, estoy atendiendo al número 998-425-627 o al 927-570070 para consultas virtuales, presenciales, no deben llamar. Y posteriormente voy a estar desarrollando, ¿no?, los otros tipos penales respecto a los matrimonios ilegales, como es conocimiento del impedimento por el cónyuge libre, inobservancia de la formalidad por funcionario público y autorización ilegal del matrimonio por funcionario público, que son los subtipos que regula el delito de matrimonio ilegal. Bien, no olviden nuevamente reiterarles dar su like. Nos vemos hasta un próximo video. Buenas tardes, hasta luego.